buenas tardes, ¿cómo andan? Acá en una nueva oportunidad de live, de encuentro compartida. Hoy vamos a estar conversando con Bettina Baratol, una amiga. Esperen que entre que hablo y escribo. Ahí está. Vamos a aceptar su invitación también. Bueno. Ahora sí. ¿Aló? Aló, ¿cómo anda por ahí? Muy bien, ¿vos? ¿Se ve y se escucha bien? Por acá sí. Ay, qué hermoso, pura magia está sucediendo porque les cuento que cuando llegué a mi oficina, donde generalmente ven un fondo bastante aburrido, en la pared ahí atrás, no había luz, en todo no. Y fue como, bueno, esto se pone cada vez más divertido. Wow. Así que real que los días de live son súper oportunidades para mí, para ver, para esta aventura de lo que es crear realidad propia, porque fue como toda una aventura mía estar acá. Que compré unos auriculares, te cuento, porque iba a estar en un bar y funcionaban mal, así que bueno, acá estamos a pura sincronía. Un honor recibirte, hermosa. Un placer estar acá. Un gustazo enorme. Gracias. Gracias. Venía con mucho entusiasmo así de encontrarte. Bueno, contaba recién un poquito probando la conexión porque estoy en un lugar distinto donde estoy siempre. Acá tomando un cafecito, imagínate, en un bar, fue como, bueno, vamos con todo porque las ganas y la magia del encuentro va a suceder. Y venía recordando como de las primeras veces que supe de vos, de tu trabajo, y luego cuando nos pudimos conocer en Abracadabra concretamente. Y bueno, un poco de mis ganas de convocarte, Betty, le contaba recién un poquito a la gente, era que, bueno, además de tu recorrido como mamá, en este camino de la educación viva, que ahí te voy a preguntar algunas cositas, bueno, también sos una persona que en tu trabajo claramente aplica estas bases en tus acompañamientos, a los procesos creativos que vas acompañando. Y bueno, siempre, para quien no conoce, tal vez yo siempre me escuchan decir, bueno, esto no es solo, ¿no?, para el aprendizaje libre autónomo con crianzas, no es solo para aplicar entre niñeces o en espacios educativos solamente. Y bueno, me parece invitarte a una re linda oportunidad de que nos cuentes tu experiencia, ¿no?, también como mamá, y cómo llegaste, ¿no?, a este camino y qué te resonó y cómo fue, ¿no?, este acercamiento. Y bueno, y ahí también, ¿no?, esto de haber empezado a trabajar con estas herramientas ya en un ámbito más allá de mamá, ¿no? Así que bueno, bienvenida, Betty. ¿Cómo llegaste al camino de la educación viva? Por casualidad. Fue magia pura. De hecho, cuando recibí la invitación para hacer este video, me puse a pensar, ¿cómo miércoles fue que llegué? Porque venía de un ambiente re tradicional, académico, elitista, y cuando fui mamá, como que se me dio todo vuelta. Y me puse a pensar, ¿cómo fue que llegué? Porque posta, no fue para nada lineal, ni pensado, ni premeditado. Pero sí me acuerdo que nació de una intención de sentirme en paz. Y me acuerdo que cuando mi hija tenía 3 años más o menos y había empezado a ver escuelas, me empecé como a tensionar toda. Decía, ay, no quiero esto, no quiero que se meta. En ese momento lo miraba desde el juicio, ahora lo miro con neutralidad, pero no quiero que se meta en un sistema en el que haya juicios, en el que digan qué hacer y ta. Y me acuerdo que habíamos ido a una escuela que es como la mejor de donde vivo, la mejor. Habíamos pagado la seña, habíamos pagado los meses, todo por adelantado, todo. Y algo dentro mío me dijo, no.
no es por acá. Me acuerdo que yo pensaba a mí misma, a vocecitas, si no es por acá, ¿por dónde es? Porque, ¿qué hacemos? ¿No? Como... Y en ese momento me acuerdo que había empezado a escuchar de María Montessori y quedé fascinada. Me acuerdo que me leí todo lo que había para leer de María Montessori. También escuché la pedagogía 3000 y dije, esto es lo más, tipo, genial. Dije, quiero algo así, pero por acá no había. Y me acuerdo una vez que habíamos ido a la feria de Sabe la Tierra, acá en zona norte, y una de las chicas que atendía nos había contado que existía una escuela en zona norte en donde los adultos no le daban contenido a los niños, sino que simplemente los dejaban ser y ponían límites con firmeza y amor. Eso me acuerdo que me sorprendió. Y me dijo, pero es un grupo de hippies. Yo dije, no sé si encajó dentro de, de ese grupo, pero bueno, me había quedado como ahí resonando. Y me acuerdo que un fin de semana había ido a una charla informativa. Estoy contando la linealidad también para yo recordar. Había una charla informativa en una escuela Montessori que había encontrado, que quedaba como a 1 hora y media de casa, pero dije, donde haga falta, yo quiero lo mejor para mi hijo. Y fui, y la escuela era un sueño. Las aulas eran tipo increíbles. Era tipo todo en miniatura, parecía como un country para niños. Y cuando fui, me pasó algo que fue re fuerte, que es que a Oli le agarró un berrinche, a mi hija le agarró un berrinche. Y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y no paró. Y fue increciendo, increciendo, increciendo. Yo me empecé a sentir muy incómoda. Claramente no había herramientas ahí para acompañar en esa explosión, en ese exabrupto. Y me acuerdo que en un momento me fui al auto, estaba Oli llorando así. Dije, ay no, quiero ya encontrar un lugar que me traiga paz y que sea lo mejor para mi hija. Tuki, se me vino el recuerdo de esta mujer, de Sabe la Tierra, me pasó el contacto de María Monteverde, le escribí, dije, por favor, hay cupo, no sé qué cosa, y me dice, sí, dale, venite el lunes. Tiempo después me enteré que los cupos estaban mega archi recontra mil completos y que por pura casualidad justo una nena que encima tenía las mismas el mismo aspecto físico que mi hija, que era rulitos, ojos grandes, celestes, se había ido, entonces justo había un lugar, entonces justo me dijo que sí, porque si no, ¿viste cuando decís, qué pasó acá? Y cuando fui, sentí una certeza que no sentí nunca en mi vida de que era acá. Yo venía de una relación muy pegote y sin herramientas para poder nombrar lo que me estaba sucediendo. Y cuando llego, me acuerdo que entramos caminando, mi hija me suelta la mano, no pasaba nunca, y le dio la mano a María y entró, como si nada. Yo tipo, ¿qué pasó acá? Tipo, veníamos de... Un montón. No. Yo dije, ¿qué? No, para, ¿qué? ¿Ya? ¿Pero me voy? No, ¿me quedo? ¿Qué? No entendía nada. Y se dio todo de manera muy armoniosa. Y yo con la escuela viva aprendí sobre todo de la neutralidad, de la presencia, de la responsabilidad, o sea, de hacerme cargo, y me dio 3 herramientas que son las que uso yo hoy un montón en mi vida y en todo lo que hago, que es el hecho de reconocer mi autoridad energética, esta idea del espejo, de todo lo que es afuera me trae información para mí, y la de la creación de realidad. Y me acuerdo que cuando entré en esta escuela, que para mí era todo nuevo, tipo, no entiendo cómo es, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Y los padres pueden estar presentes? Y me acuerdo que me dijeron, sí, observando. Y yo dije, ¿observando? Genial. Venía de décadas de timidez, dije,
esta la voy a, esto lo puedo hacer bien. Decía. Me acuerdo que cuando entré, claro, en la observación consciente y presente, se me empezaron a mover un montón de cosas, porque era observar no solo lo que estaba sucediendo, sino qué me pasa a mí con lo que está sucediendo. Y para mí fue ese uno de los actos más constructivos que encontré y que me sirvieron para cortar un montón de patrones míos, internos y automáticos. Y bueno, lo de la observación para mí fue increíble. Y segundo, me acuerdo que empezaron con esta idea de los círculos de padres, círculos de palabras de padres. Y me encantaba esta idea porque uno como padre le podía poner palabras a lo que le estaba sucediendo en relación a ese vínculo super mega archi íntimo con tu hijo. Pero también todo lo que traían los niños era info para mí, para nosotros como padres. Y eso para mí me pareció zarpado, porque cada vez que Oli hacía un berrinche, como en vez de, porque en esa época no tenía herramientas, cada vez que Oli hacía un berrinche, era como, bueno, debe tener algún problema. Ella, no yo. Entonces fue zarpado poder como hacerme cargo de que eso también me traía algo a mí. Por ejemplo, si Oli jugaba un juego y se ponía a llorar cada vez que perdía, y me acuerdo que me lo trajeron. Yo, tipo, ¿y qué? Como, ¿qué tiene que ver conmigo? ¡Todo! No me gusta perder. Pero fue un montón de lata, porque cuando yo lo asumía en mí, era automático, la liberaba ella. Y dije, pará. Se puede acompañar, y claramente no era lineal la forma de acompañar, pero si yo me hacía cargo de lo que ella me estaba trayendo, ella me lo dejaba despejar. Y la escuela viva me trajo esto de, no viene la teoría primero y después viene la práctica. Primero viene la vivencia y después yo le doy sentido a esto que me está trayendo. Que para mí era todo muy novedoso, porque venía de contenido, escupía, contenido. Entonces de repente esto de, no hay etiquetas previas, no hay herramientas previas, no hay conceptos previos, es simplemente la presencia pura. Y eso me permitió encontrar un tipo de riqueza que me abrió un montón de puertas. Y mira, te cuento una situación concreta. Porfa, porque los ejemplos, yo ahora iba a hacer doble clic en varias de las cosas que nombraste como bases, como herramientas y todo, para quien por ahí no está tanto en tema, para que sea nutritivo y entendamos de qué estamos hablando, pero los ejemplos me parece una genial forma de poder hacerlo directamente. Bueno, había una situación, una dinámica energética en la que yo me había metido, que era que el mejor amigo de mi hija siempre le pegaba a todo el mundo, pero a ella también. Y a mí me movía. Tipo, que le agarraba el pelo, que le pegaba y ta. Y me acuerdo que la mamá me decía, bueno, autogestión, que los chicos resuelvan. Yo sí quiero creer en lo que me estás diciendo, pero se me mueve todo, tengo un fuego interno, estaría medio que sacando a la leona que tengo adentro y no la estoy pudiendo controlar. Y me di cuenta que como tenía tanto juicio de la situación, no podía hacer nada al respecto. Yo juzgaba, este nene lo que está haciendo está mal, no se debe hacer esto. Y estaba con todo un programa de no. Entonces yo me di cuenta que entré como en esta dinámica de víctima-victimario. Y me acuerdo una vez en una charla de educación viva, que no me acuerdo quién había traído esto de, para que haya un victimario tiene que haber una víctima que lo sustente. Si no hay víctima, será victimario. Y me acuerdo que hablando de esto, en uno de los círculos de palabra, una de las cosas que más me encantó, que en ese momento estaban María y Pau, miraban con tanta neutralidad la situación,
Y me preguntaron, Betty, ¿vos qué querés? La pregunta que yo hago ahora. Yo quiero estar en paz, que se pueda vivir en armonía sin que como se sienta ultrajada el límite de mi hija. Me dijeron, bueno, vos podés decir, vos podés nombrar. Y fue muy loco porque yo ya sabía que podía, pero el poder darme permiso a mí misma para poner un límite, lo que hizo fue poner en evidencia que como juzgaba tanto esa situación, no podía decir hasta acá con neutralidad. Entonces cuando fue todo un proceso de desaprender, y cuando me di permiso para decir, che, no hay chance de que esto suceda, porque no, punto, pude empezar a poner la mano y decir, che, hasta acá. Y no con delay, en el momento, estaba tan presente que cuando medio que veía que se veía, hasta acá, vos podés ir para otro lado, así no. Y para mí eso fue inmenso. Y me acuerdo que en esa época justo vi uno de tus videitos, no, hablando de esto de los límites y y los decías con una simplicidad, sin carga emocional, que para mí fue increíble. Fue hermoso. Entonces, uno de los mayores regalos que me dio la educación viva fue la neutralidad. Y aprender a mirar al otro desde un lugar mucho más amoroso me dio herramientas también para mirarme a mí desde un lugar mucho más amoroso. Porque yo antes caía mucho en la duda, en la timidez, y cuando me empecé a mirar con amor, hubo algo interno que se empezó a acomodar. Y para mí fue ese marco cálido, amoroso, que me permitió ser a mí como mamá, imagínate a mi hija, ¿no? Y sí. Que te iba a preguntar, cuando decís amoroso, ¿te referís a vos haberte podido dar esa presencia, estos, ¿no? Estos ítems que nombraste, como primero habértelo podido dar a vos, ¿no? Porque veo que contás que por ahí tu hija en el espacio, digamos, fluyó rápidamente, ¿no? Y que tu proceso fue como el que más te trajo estas revelaciones, porque a veces es al revés, lo traigo porque a veces pasa un tiempo hasta que hay esa apertura de parte de un adulte, y bueno, generalmente son las niñeces que van mostrando cosas, ¿no? Hasta que, ¡ay! Van cayendo esas fichas. En tu caso veo que mucha cosa pasó por tu proceso adulto, y bueno, la voy a nombrar, ¿no, Oli? Hermosa, fluyó como al principio, te dejó medio como al descubierto, digo, Sí, en ese sentido decís, amoroso, que pudiste aplicar eso primero en vos. sí, total, 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 total. Eh, es que en realidad no es una escuela para niños, es una escuela para la familia. Claro. Es un entorno que, que permite entender la sutileza de las relaciones también. Por eso este concepto de autoridad energética también lo aprendí dentro de mi vivencia ahí. Y autoridad energética me llevó a sacarle el juicio a esta idea de autoridad por sobre alguien más, que me creo más que alguien, tengo el poder sobre alguien y puedo invadir su espacio. Fue más entender, si yo soy autoridad energética de mí misma, yo puedo elegir qué sí y qué no. Yo puedo decir que no, sobre todo. Y si puedo decir, entonces me toca ponerle palabras. Y si me toca ponerle palabras, tengo que primero ir adentro y chequear qué me está pasando. No puedo salir y nombrar sin primero ir adentro. Entonces, indefectiblemente te llevaba a la coherencia. Te llevaba a reafirmar los sí. Te llevaba a reafirmar los no. Entonces, mira que, claro, uno responde con delay cuando primero no va adentro. Cuando está medio que en automático viviendo de las dinámicas energéticas a partir de los roles en los que caemos medio que en automático. Pero cuando vos traes presencia a tu vida, al vínculo, hay algo que se hace distinto.
Em, Eh, Quiero, quiero preguntarte algo. Hasta ese momento, ¿vos tenías un trabajo así como de autoobservación como adulta? ¿O tenías no, algún un espacio? O sea, ese fue como tu primer clic, ¿no? No te quedó otra que mirar para adentro porque todo iba sucediendo como de esta forma que contás. Digamos como que fue un trabajo espiritual express que te ubicó ahí en ese mirar para adentro. sí, sí, es que no me queda otra. Es que fue un momento en el que sentía mucho y ya no me podía hacer la boluda con lo que estaba sintiendo. Era tanto lo que sentía y no tenía para dónde canalizarlo que, que nada, me tocó decir, bueno, a ver, pará, ¿qué me está pasando a mí? Ah, mira, estoy re tensa. Ok, estoy tensa. Y eso también me permitió identificar mis propios estados emocionales, me dio herramientas para poder acompañar sin meterme o sin querer controlar, que esto para mí fue otro gran aprendizaje, sin querer como marcar mi propio ritmo por sobre el de mi hija. Ujú. Me di cuenta también que tenía en automático esto de resolver y hacer, esto de dejar que yo me encargo, esto vení que yo te ayudo. Ujú. Automático, porque si no, soy mala madre. Era como lo que yo tenía como creencia adentro. Si yo no te ayudo, y me di cuenta, dentro de este espacio súper mega archi, zarpado, amoroso, alucinante, mágico, que mi hija no necesitaba nada más que yo estar ahí presente, dejándola ser. Y eso también fue como un gran aprendizaje para mí. No, no meterme, como sacar ese automático adentro mío. No, no querer decirle cuál es la mejor forma. Dejar que ella encuentre su forma. Por ejemplo, eh, ella era más observadora que corporal. Entonces era la que siempre se subía al tobogán y no se tiraba. Y yo tipo, tírate, ¿no? Como el automático. Estoy describiendo momentos Ay, sí, me encanta que lo súper. hagas. Me vas a, amiga, me vas a ver moverme un segundito, no quiero interrumpir y yo te estoy escuchando, voy a tener que cargar el celular mientras todo esto sucede y no quiero perderme una palabra, entonces quiero avisarte para que me des un segundito mientras te escucho. Disculpen todo ese, porque acá es todo muy, hoy está haciendo así, lo vamos haciendo en el momento. No les puedo contar toda la cantidad de magias que están sucediendo para que estamos pudiendo hablar en este momento, amiga. Y una de ellas es Hermoso. que no me puedo quedar sin batería. Ahí vamos. Ahí está. Hasta que haya personas hablando alrededor y de pronto me tenga que mover de lugar. Pero todo eso con toda la cuota de prestar atención y no querer perderme una palabra porque me convoca un montón esto también de los ejemplos, ¿viste? Para poder, esto, quienes no conocen y todos puedan agarrar vivencias, que esto que contás nos ha pasado a todos, ¿no? Digo, como y esto de la autoridad energética que decías recién, sentía qué difícil, ¿no? Como, ahora te iba a preguntar, pero qué difícil esto de ese lugar construido, donde ser buena mamá es hacer cosas, ¿no? Tal vez por un cuidado, porque siempre sobre una base de cuidado y de lo que nosotros aprendimos y entendimos como amorosidad en ese cuidado, y de pronto encontrarte con que de pronto te digan, no, no, pará, así, fíjate, ¿no? Como es un quiebre, viviste un quiebre en ese momento, digo, porque ahora lo contás en otra fase del proceso, ¿no? Pero a Total. mí también me interesa preguntar cómo fue, ¿fue un quiebre? ¿Pasaste momentos así en estas revelaciones donde ese paradigma se estaba rompiendo dolorosamente? El tema es que ese paradigma ya no lo podía sostener. Como no me estaba sirviendo, porque yo misma no me sentía cómoda con eso.
Entonces, de repente, cuando encontré esta otra forma, resoné completamente porque era un re sí. Y no desde la mente, era desde, claro, porque en definitiva es confiar en la criatura que tenés. Y me di cuenta Ujú. que yo, haciendo silencio, dando un paso para atrás, dejaba como, permitía un despliegue increíble que si me metía, yo estaba en tensión, mi hija estaba en tensión, entonces había como una desarmonía constante y te das cuenta que por el simple hecho de sentir desarmonía ya hay algo que tiene que ser observado con lupa, como hay algo que está pidiendo ser atendido que no está siendo atendido. Eh, entonces, por ejemplo, mis ganas de querer que mi hija vaya al ritmo que todos los demás, por ejemplo. Ella se subía hasta el tobogán, subía 2, 3 pasos y bajaba. O yo al principio, dale, dale, vos podés, ta, ta, ta. Y veía a todos los nenes que se tiraban. Yo decía, ay, qué copado eso, ¿no? Como... Y lo que me trajo a la escuela viva fue observar sin juzgar, sin querer que las cosas fueran de otra manera. Como simplemente dejar ser. Y en el acto de dejar ser al otro también me dejaba ser a mí. Y eso fue increíble. Entonces después descubrí que Oli tenía un ritmo distinto, porque era un ser completamente distinto. De hecho, es una nena que a los 3 años estaba fascinada con el sistema solar, se sabía todos los planetas. De hecho, yo aprendí los planetas gracias a ella. Son de esas cosas que te olvidas del colegio. Solo que ella no sé de dónde lo aprendió, que estaba fascinada con el sistema solar, con lo que pasaba con el agujero negro, con... Después se fascinó 4 años con Egipto, se sabía la historia de Horus, de Isis, de Tutankamón. Y claro, su proceso pasaba por otro lado. Entonces, acompañarla con neutralidad, sin esperar nada, creo que fue lo que a mí me trajo, me hizo gozar mucho de la maternidad. Y me acuerdo que en un momento había pensado, estoy nombrando todos pensamientos viejos, ¿no? Como, no estoy ahí, pero en un momento pensaba el miedo que tenía a que si mi hija, que mostraba como inclinación por todas estas cosas, entra en una escuela tradicional, automáticamente se la encajete, ¿no? Como en, es inteligente y ya está, ¿no? Como, viste, en los pequeños roles. Y me acuerdo que con la escuela viva viví esto de cómo uno reacciona o cómo uno actúa en un hecho particular. Si aparece un juicio de la afuera, automáticamente aparece una cristalización de esa dinámica energética. Es como si yo al nene le decía, ay, no sé, exagerando, qué violento, automáticamente podía como empezar a cimentarse esa identificación adentro. Entonces, medio heavy, como me llevó como a un lugar de mucha impecabilidad y conciencia, y yo vi situaciones darse vuelta, donde había dinámicas donde estaba, por ejemplo, un nene más enfocado en el hacer y otro más en el observar, y después esa dinámica, tácate, se cambiaba. Entonces decís, ah, no es que tal es así, ¿no? Como de, de yo me acuerdo que empecé a estar como súper atenta antes de nombrar o etiquetar. Y eso también me dio herramientas para mí, para decir, ah, mira, hoy me salió esto. No, no es que yo soy así. Hoy es así. Hoy fue así. Y eso me dio mucho margen de movimiento, ¿no? Como para... Porque si no, no caes en una cristalización, entonces tenés la libertad de explorar distintas formas de ser. Puede ser
superficial un día y súper profunda otro, puede ser súper corporal y física un día y de repente, ¿no? Sigo usando etiquetas como para nombrar el contraste, ¿no? Pero en definitiva es libertad Sí, de ser. igual hermoso porque son etiquetas, digo que fácilmente uno puede empatizar porque realmente no está nunca en un mismo estado de ánimo, ¿no? Hasta quisiéramos a veces porque sabemos que hay una meritocracia en las emociones tremendas y que en lo social no hay algo que nos dice, bueno, hay que ser, ¿no? Un poquito más así y menos así, ¿no? Tal cual. Entonces hay siempre, en algún lado yo reconozco conmigo misma, inclusive, estar hace mucho caminando este camino, y como contás también autorreferencialmente, y sí nos pasa, ¿no? Que hay constantemente tener que ir liberándonos de algo que se va cristalizando en el inconsciente colectivo también, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Entonces, digo, como justamente ese es el término que a mí me hizo, yo no sé si cuando entraron al espacio, cuando contabas que Oli era chiquita, lo llamaban de educación libre, pero en nuestro espacio al principio lo llamábamos de educación libre, ¿no? Como en el ejercicio de esta liberación, de darnos, como decías, de darnos cuenta de cosas que tenían que ver con nuestros patrones y de pronto decir, pará, estaba actuando desde acá y en realidad ni me lo había preguntado, gracias por la oportunidad de preguntármelo y más aún cuando lo puedo desandar gracias a estos contextos y más aún si puedo no pasárselo a mi hija, ¿no? Como bueno, ahí ya es una fiesta si hacemos todo ese recorrido. Pero justamente el cambio fue porque me daba cuenta que claramente, como vos decías antes, ¿no? Y lo quiero reforzar, estos espacios son realmente para trabajar fuertemente como adultos. Digo, esto que no es porque no querramos hablar de infancias en estos encuentros, claro que sí, estamos reabiertos a contar todo lo que pasa en un aprendizaje libre y autónomo de una infancia, pero pasa bastante como vos estás contando, la verdad que el niño que llega a un espacio donde es escuchada, reconocida, siente ya ese olorcito a libertad, agarra la mano y dice, vamos en esa, es la parte menos trabajosa en un punto, ¿no? Y la parte que yo notaba que era más trabajosa era esto justamente de la cristalización. Cuando nosotros llegábamos a un lugar, Betty, mirá qué importante esto de las palabras, ¿no? Y entrando esto del nombrar. Cuando entrábamos a un lugar y decíamos, vamos a hablar sobre educación libre, se generaba una cosa cerrada. Un poco como lo que decías, ¿no? Que para la dicotomía entre víctima y victimario, lo nombraste en el ejemplo, ¿no? Que contaste y pusiste. Pero un poco el estado de neutralidad tiene como propósito salir de estas polaridades, y ahí vamos a ir entrando también, ¿no? Porque cuando nosotros, yo alucinaba, pues decía, pero ¿cómo si les voy a contar algo re lindo, educación libre, libertad? Y de pronto la sensación corporal que yo veía era todo cerrado, y hasta que empecé a entender, claro, si yo estoy siendo libre, ¿qué va a sentir el otro que por ahí no está haciendo esta práctica? Va a sentir que lo que menos está haciendo es generar un espacio de libertad. Claro, ¿cómo me voy a sentir como mamá recibiendo solo con ese enunciado que lo que estoy haciendo es, no sé, como cada uno lo tenga, ¿no? Opresor o ando a saber cómo cada uno lo tiene asociado. Entonces, dijimos, este es mi proceso, ¿no? Dije, claro, en realidad lo que nos cuesta a los adultos es dejar de cristalizar las cosas, los conceptos y animarnos a ese estado de transformación constante que tiene la vida, en donde yo no sé, ni sé qué soy, ¿no? Como lo voy descubriendo y no soy algo constantemente igual. Y ese es el estado de la vida. Entonces ahí se transformó para mí esto de llamar educación viva. Me acuerdo que estábamos en una gira y debatíamos con varios educadores sobre esto porque estábamos de gira y pasaba esto que te contaba. De pronto era como, una cosa cerrada, y decíamos, educación libre, ¿qué pasa acá, no? Más allá de que claro que estamos trabajando con resistencias y cambio de paradigma, todo sí. Total. Pero bueno, ahí en el cambio de nombre, que fue muy gracioso porque incluso varios proyectos a la vez, incluso algunos de España, como el de Jordi Mateu, que ahora ya es bien conocido, pero en ese momento no era tan conocido, cambiaron también de educación libre a educación viva. Y sentía qué loco, ¿no? Como eso, si bien hay algo que es un proceso individual, también siempre hay un proceso que es colectivo, ¿no? Porque digo, ¿por qué elegiríamos, si no espacios, digo, ponele, vos descubriste esta fórmula, te diste cuenta que hay una autoobservación, la crianza sigue sucediendo, tenés esa fuente, ¿no? Ahora en ese vínculo de autoconocimiento. ¿Por qué elegirías una escuela?
Bueno, pará. Antes de responder esa pregunta, vos recién nombrabas esto del impacto que generaba con, con los otros cada vez que nombraban la educación libre, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento se pensaba educación libre es igual a libertinaje, que los nenes hacen lo que quieren. Pero justamente lo que menos, eh, eh, lo más poderoso de esta visión de la vida es reivindicar el límite, lo poderoso que es el límite para respetar el espacio del otro, para decir, che, así no. Y me acuerdo que en su momento, cuando yo hice este cambio, también me encontré con un montón de, pero Cristina, ¿qué pasó? ¿Se volvió hippie? Tipo, como, se volvió loca, como, ¿qué está pasando acá? Entonces yo lo que hice, no me costó nada, la verdad, fue investigar de los sistemas de Suiza, de educación de Suiza, que son como los pioneros. Y dije, bueno, a ver, me voy a poner a investigar cuál es, ¿no? Como lo que socialmente está establecido como pionero en términos de educación. Además de que me especialicé en educación en la universidad, que dije, por Esa Dios, parte no la sabía. hice la especialización en educación y dije, wow, wow. Como se hablaba de Sarmiento y de la época cuando se rapaba todo para el tema de los piojos y y dije, claro, hay un desfasaje que no está contemplando los ritmos del momento. Pero lo que voy con esto es, cuando yo tomé la decisión de llevar a mi hija a esta escuela, sí me encontré con personas que quizás tenían opiniones distintas. Yo lo que hice, que fue muy intelectual, fue empecé a leer, empecé a leer. Claro, cuanto más Perdón, leía, amor, ¿eh? nada, está bien. Ahí estoy. ¿Estás? Voy a sacar el ruido ambiente mientras hablas y solo voy a abrir el micrófono para hablar yo, ¿dale? Dale, dale, dale. Ahí va. Esto, cuanto más leía de, no sé, cómo era la educación en Suiza, o incluso de Montessori, o de más reafirmaba el valor que tenía esta forma. Y claro, como es una forma que primero nace de la experiencia y después se le da un sentido, que generalmente ese sentido es bastante individual, no había como un sentido más institucionalizado de lo que era la educación viva. Por eso valoro tanto las charlas que propones como una forma de generar y expandir esta conciencia, porque es re valioso. Entonces cuando venía alguien, yo tipo, fui y volví 3 veces y como tengo con qué responderte. Como, no había nadie que me podía refutar absolutamente nada, ni de la familia, ni de amigos, ni de conocidos. Eh, y fue interesante porque si vos me preguntás, Betty, ¿dudás de algo? Sí, te digo, de todo, pero de lo único que no dudo es de mi elección de que mi hija vaya a una escuela. No lo puedo explicar, es nivel certeza, es desde el corazón que siento que es por acá y no tengo dudas. Y después me preguntabas, Sí, te pregunté dos cosas y creo que la primera no, al final nos mareamos por todo este movimiento del celu. Si en ese momento habías pasado, porque eso, lo contás ya como decías, como pensamientos viejos de ya haber pasado todo un proceso, en ese momento, ¿pasaste momentos de crisis en este cambio de paradigma fuerte? Porque con esto que yo decía, ¿no? De lo de educación libre, educación viva, la cristalización, veníamos hablando de eso, y
Y bueno, nada, como que el relato tuyo de haber recuperado así esa autoridad energética, este trabajo de autoobservación y todo, ya está contado años después, ¿no? Porque cuánto, como 7 años, ponele que Sí, sí, sí. 7 años, ¿no? Sí. Entonces digo, en ese momento que no tenías integradas las herramientas, porque hoy, y además sos alta investigadora, entonces con esto que te contabas, que te pusiste a investigar, Sí. y había, bueno, ahora está mucho más accesible, tanto la información como más escuelas, como no Ahora la hay más. capacidad de investigar, porque es parte de la responsabilidad justamente, ¿no? De elegir otras formas de educar y bueno, poder dar respuesta ante eso, ¿no? Pero Tal te cual. fue ese cambio de paradigma en ese momento, te fue una crisis, ¿cómo? Porque digo, cuando uno Es se que acerca, ¿no? con herramientas a un momento de descubrimiento y todo hace sentido, que bueno, pero estas herramientas en que ibas descubriendo, los momentos de crisis, ¿te servían? ¿Cómo lo vivías así, tanto con vos como con tu hija, ¿no? Porque estaban juntas en esa aventura. Pero tal cual, es que yo ya venía de crisis. Entonces, estas herramientas que eran radicalmente distintas y nuevas, me pusieron a mí en un lugar de aprendiz, en un lugar de, no tengo una idea de cómo se vive la vida, no tengo no sé cómo gestionar mi incomodidad, no sé cómo gestionar mi enojo, no sé cómo poner límites. Entonces, medio que me entregué a todo lo que la propuesta de educación libre tenía para traerme. Y siento que lo absorbí como una esponja, como si fueran mis primeros años de vida y no tuviera idea de nada. Es como, llegué vacía, ¿entendés? Como, y abierta a aprender, a aprender, como sin querer tener la razón. Como me di ese permiso para no saber, para no tener idea y para dejarme guiar. ¿Por qué? Por lo que se sentía verdadero para mí en ese momento. Eh, entonces sí, viví una crisis, pero recontra crisis. Que bueno, es como que vos pudiste vivir en vos misma, ser acompañada, porque eso es algo re importante, ¿no? Cuando decíamos esto de los espacios son para las adulteces primero, tiene que haber esa cuota de Total. confianza, ¿no? Y de, como decías, yo estaba en lugar de aprendiz, sabía que, que no sabía y estaba abierta 100%, ¿no? Qué importante esta cuota de apertura o este voto de confianza, ¿no? También para quien está acompañando y poder hacer ese equipo, porque las adulteces no siempre estamos en ese estado de inocencia de no sé y entonces me abro a recibir, ¿no? En principio. Y más cuando estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Y del rol de maternar que ya tiene, ¿no? Como vos nombraste autoridad energética, pero quiero también ahí desglosar un poco ese término, ¿no? Este contrato que genera esa autoridad energética de cuidado, que no tiene que ver con jerarquías, no tiene que ver con que sabemos más, ¿no? Y en el ámbito de lo académico tenemos más información, sino que simplemente tenemos un contrato de rol de cuidado, tenemos un contrato de rol y esa es nuestra autoridad energética. Entonces, digo, más allá de las edades, porque yo, por ejemplo, Luna, ¿te acordás de estar compartiendo con ella en el verano, no? Bueno, Luna yo la amé y ahí es donde se me da vuelta todo, digo, es un ser que vos la ves y es un ser mucho más antiguo que yo, claramente, desde que era bebé, desde que era bebé Wow. yo la miraba y decía, wow, a mí me toca cuidarte a vos y vos claramente tenés más vidas que yo. Son cosas que uno no las puede comprobar científicamente, no estamos yendo por ese lado, sino de validar esa sensación, y yo te lo pregunto porque muchas veces cuando cuento esto sobre mi sensación como mamá respecto de Luna con este tema, Sí, sí. muchas personas me dicen, sí, totalmente, sí, Maki, totalmente, claramente Luna es mucho más antigua que vos por el bagaje que viene, con la templanza que tiene para muchas cosas. Entonces digo, ahí se desarma, ¿no? Se nos va desarmando de a poco si nos abrimos a ver de otra forma, se nos va desarmando lo que es, ¿no? Es el rol del adulto que sabe más, o es el lugar jerárquico, ¿no? Con respecto a que estamos aprendiendo, y entonces me encanta como escuchar
que la impronta primera con la educación viva fue con vos, fuertemente. Sí, sí, ¿Y total. cómo fue después, cómo se te despertó esto porque nombrabas que muchas de las herramientas que antes de autoconocimiento, que por ahí no tenías, despertaron ahí fuertemente, en la maternidad que nos despiertan un montón de dones y talentos. ¿Cómo fue después ese impulso de acompañar, de vos ponerte en el rol ahora, ¿no? De acompañante de procesos de otras adulteces? Sí, se fue dando solo, se fue dando solo. Y siempre cuento la anécdota de cómo fue que nació la idea de hacer un juego para conectar con el deseo, porque yo me cuenta que cada vez que conectaba con mis propios deseos, siempre había resistencia. Es como, tenía un deseo que me invitaba a ir más allá de lo que estaba acostumbrada, y como que empezaban a aparecer un montón de vocecitas de la radiomente. Entonces yo decía, no, no, tiene que haber otra forma más amorosa, distendida, armoniosa de poder conectar con lo que deseo. Digo, si veía a los nenes que había como una instantaneidad en el deseo, ¿viste? Tipo, che, quiero esto, voy y lo busco, como sin tanto barullo mental. Entonces me di cuenta que el juego era como una gran herramienta. Y de hecho todo nació eh, el día que yo fui que pagamos la cuota del jardín tradicional, que yo decía, ay, no, no, tengo que tomar una decisión y no sé por dónde ir, no sé qué hacer y ta. Me acuerdo que necesitaba apagar la mente, que estaba como loca, estaba descontrolada, y me puse a jugar al truco online. Estaba sola, era de noche, tenía la mente que me iba a mil, no tenía el solitario en el momento, entonces me puse a jugar al truco. Y gracias a esta partida yo tomé la decisión de sacar a mi hija de esta escuela, por más de que yo hubiéramos pagado, por más de que implicaba perder plata, por más de que no tenía un, un plan B. Y todo sucedió porque empecé a jugar esta partida de truco y empecé a perder todas las manos. Y cuando digo todas, es todas. Y me acuerdo que en un momento estaba a 3 puntos de perder y me tocan cartas malísimas. Me acuerdo que era un 10 y 2 5. Y dije, listo, con esto no hago nada. Tipo, no hago nada con esto, ya está, perdí. Iba a salir del juego ya dándolo por perdido. Y en ese momento la mano se me queda congelada, me vuelve para atrás. Y digo, va, es un juego, es online, no tengo nada que perder. Más si voy y me mando. La cosa es que canté en vivo, canté truco y gané. Pero no solo gané esa mano, sino que gané toda la partida. Y ahí me cayó este gran fichón, que es el que siento que sintetiza todo lo que hago. Y es, ¿qué pasaría si en vez de hacer lo que me corresponde de manera lineal, con estas cartas bajas, hago lo que realmente me gustaría? Me la juego. Tipo, juego este 5 como si fuera el ancho. Y, y para mí eso simbolizó esto de la no cristalización de mi propio ser, ¿no? Como, ¿qué pasa si los recursos físicos que tengo en este momento, la historia vivida, no me define las 3 opciones que veo en este momento, sino me permito conectar con lo que realmente me gustaría? Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que realmente me gustaría? Y me acuerdo que me respondí diciendo, ¿viste la canción de Ríe Chinito? De Perotá, que en ese momento recién se había viralizado. Yo dije, ay, quiero conectar a mi hija con lo natural, ¿viste? Con lo simple, que yo venía bastante enroscada. Entonces nombré y dije, como la canción de Ríe Chinito. Tiempo después me enteré que Juli era parte de la escuela también, o sea, fue como, ¿viste dónde decís? ¿Qué pasó? Pero me acuerdo que después de ese momento tomé la decisión de hacer este salto al vacío, de decir me la juego, y, y ese me la juego me llevó a invitar a otras personas a darse permiso a que nombren qué es lo que realmente quieren. Entonces, la esencia de todo lo que hago es date permiso para decir lo que sí querés,
y date permiso para decir lo que no querés. Por eso yo no doy consejos, yo hago preguntas. Es como decir, Betty, ¿qué te dedicas? Yo invito a la gente a jugar, a conectar con su deseo y la llena de preguntas hasta que lo que nombra le dibuje una sonrisa en la cara. Eso hago, ¿cómo decís? Y en definitiva es invitar a que cada uno se reconozca como autoridad energética en sus propias vidas. Es invitar a que cada uno pueda permitirse nombrar con neutralidad lo que desea, porque muchas veces los conflictos con el deseo aparecen cuando quiero algo pero no me lo permito, porque no encaja dentro de la dinámica familiar o expectativa social, o mi propia historia de identidad, ¿no? Entonces eso, yo me llevo a la escuela viva para todo. Y ahora casualmente, mi hija está yendo a una escuela tradicional, no por elección. Tuve la elección de elegir cuál dentro de lo tradicional, y uno de los miedos era, mi miedo, que pude nombrarlo antes de arrancar, fue que pierda su capacidad inventiva y creativa, porque líder es líder de proyecto. Y durante el año de cuarentena, te cuento esta anécdota, ella quería hacer su propia película. Entonces juntó a todas sus amiguitas para armar el guión, para elegir los personajes, para después actuarlo, y la idea era grabarlo y ta. Terminaron armando el guión, pero bueno, después se desarrolló el tema de grabarlo. ¿Vos podés creer que Oli se materializó en la escuela tradicional? Esto, co-crear una historia entre todos, hacer el guión entre todos, filmarlo y después reproducirlo. O sea, la idea que ella tuvo fue, la nombró y se le hizo un lugar. Y ahí me di cuenta que en realidad esta rigidez no era tal, ¿no? Como lo que uno enjuicia en el otro va a seguir estando si lo sigo juzgando. Pero si yo saco el juicio, doy la libertad a otra cosa. Así que Totalmente, me encanta que cuentes eso porque un poquito del proceso de Eli de este último tiempo conocía, todavía no habíamos charlado, pero más o menos ahí algunos titulares, y me encanta porque a mí me pasó exactamente eso, también, como a que se me amplíe el juego de la educación viva, viendo cómo sobre unos cimientos montados en la primera infancia, sobre estas bases, ya esa creación de realidad que nombrabas, se extiende y se extiende infinitamente. Entonces, ya había el primer proceso que vi así fue como un poco esto, una mamá que estaba tan hermosamente maravillada con el proceso ¿no? de la educación viva en sí, por su propio camino, ¿no? Autorreferencial con la educación, que de pronto quería que su hija más grande también vaya a la escuela viva, y que vaya, y que vaya, y que vaya, hasta que después muchas preguntas y todo esto, caemos en esta, ¿no? Sensación de, che, pero ¿no será al final todo lo contrario, querer tanto que venga a la escuela viva? ¿No será al final re carcelario esto que estamos queriendo hacer? Porque ahí hay una niñez nombrando algo muy claro. ¿No será que tenemos que confiar nuevamente, redoblar la apuesta y expandir nuestra capacidad? Y ahí me explotó la cabeza. A partir de ahí creo que es donde veo la importancia de integrar espacios, lo importante de reconocer cómo estos agentes, niños que se pasan, ¿no? De pronto de haber tenido una educación así al sistema, cómo de pronto llegan a lugares y expanden esto también. Entonces digo, como qué integración de paradigmas genera cuando logramos esto que decías, no poner este lugar en el afuera y en lo no, esta limitación afuera, y poder trabajarla adentro y expandir y poder justamente generar esta integración en espacios que hoy siento que lo necesitan tanto, y que desde el lugar que cada uno esté puede aportar para que estos espacios como la escuela tradicional puedan estar también en interacción con nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas visiones, porque sabemos que a veces es difícil desde ahí para los docentes, por cómo es el armado, por más de que se hagan un montón de cursos también y de capacitaciones, en el armado de por sí, si estás con 30 niñeces, ¿no? en un aula, decís, ¿y cómo? Me encanta, yo comparto con un montón
de docentes de escuela tradicional y dicen, sí, pero qué lindo, pero ¿y cómo haces, no? Como, bueno, a veces puede ser así, puede ser que llegues de eso que escuchás como docente de una escuela tradicional y que de pronto llega un niño y que empezás a ver que realmente ya hay otras formas sucediendo y qué integrador que es eso, ¿no? Si logramos recuperar esos espacios en donde también nosotros nos educamos. Yo fui a la escuela tradicional toda mi vida, no la pasaba para nada mal, pero creo que por esto, porque jugaba, nunca perdí el juego, como decís, ¿no? Cuando nunca me comí la peli de que era tan serio, así, yo disfrutaba de detalles, como ir de la mano. Pero de también la serie, disfrutaba. era bajita, me gustaban esas cosas más de los vínculos. Después entendí que había muchas cosas que yo observaba que después si había que ponerse a hacer la tarea tal, hacía, pero a mi foco era otra cosa, ¿no? Estudio medio sociológico. Pero, digo, más allá de eso, yo soy muy de esta mirada, ¿no? Recuperemos esos espacios, son nuestros. Digo, todos estos espacios de educación, si no los dejamos por fuera de nuestra realidad, ¿no? O pretendemos dejarlos por fuera de nuestra realidad, trabajemos, porque ahí hay un montón para hacer como sociedad, ¿no? De resignificar, de articularnos mejor, ¿no? Más allá de que nosotros por ahí a veces damos capacitaciones y cosas para docentes, pero digo, la magia que pasa cuando las niñeces comparten, ¿no? De pronto a veces incluso pasa al revés, mira, cuando vienen a Abracadabra niñeces que estuvieron transitando la educación tradicional por ahí en todo su recorrido y de pronto llegan acá. Y vos decís, uy, qué onda, ¿no? Y lo que pasa es hermoso, se hace esa mezcolanza de que los otros quieren empezar a hacer tarea, y los otros no quieren, entonces se siguen rebelando ante la tarea, porque vienen de ahí, y bueno, y es el vínculo, ¿no? Lo que integra la diversidad de miradas, entonces qué rico, porque por más libre que sea, si nos seguimos quedando masificando conceptos y no yendo más allá ¿no? de las creencias que ya tenemos y nos dan seguridad y nos dan... pero bueno, ¿qué pasa si nos ponemos en otros contextos, ¿no? Con ese mismo desde donde nos resuena en nuestro corazón. Qué crecimiento, ¿no? Y veo muchos procesos así que de pronto vienen de la educación viva y sobre todo cuando ya están adolescentes, ¿no? Y ya quieren ir a como dice, a ranchar con más pibis y con más pibas. Y ahí se viene inminente. Qué pasos de crecimiento, ¿no? Que se dan ahí cuando logramos abrir esas fronteras como adultos. Sí, tal cual. Bueno, estamos haciendo un camino muy parecido, amiga. Recién nombrabas tu trabajo y digo, claro, eso es el rol de un acompañante de educación viva. Ese es el rol, hacer esas preguntas, ver dónde está ese deseo, encauzar, no estar, como decías, no, yo no doy consejos, es exactamente así, ¿no? No damos consejos, nos acompañamos a ver para dónde va ese pulso de vida, dónde está queriendo ir, ahí esa llamita. Tal cual. Así que, bueno, me encanta escucharte. ¿Querés contarnos algo más? No, siento que fue hermoso todo. Gracias. Bueno, gracias a vos. Estoy como cada vez con más ganas de sumarme a una de tus actividades. Ya me voy a organizar, porque cada vez que hablamos así de tu trabajo, para mí es como, ay, sí, los adultos necesitamos quienes nos acompañen en nuestros procesos creativos, por favor. Es lindo dejarse acompañar. Qué amoroso que es cuando encontramos eso, también como quién sostiene a quien sostiene, ¿no? Que también los adultos podamos tener entre nosotros esos espacios de sostenernos también para hacer prácticas alternativas, donde a veces vamos a también vernos con juicios, con cristalizaciones, con todo esto que contábamos, ¿no? Y que hace la diferencia poder tener a alguien también que nos escucha sin juzgarnos, que no nos quiere sacar del estado de ánimo, ¿no? Como hablabas antes, y que podamos como adultos también acompañarnos así, ¿no? Yo creo que un poco eso que te preguntaba con respecto a la grupalidad, yo digo, ¿por qué esa era la pregunta que había quedado, ¿por qué elegiste una escuela? Si ya habías encontrado como la fórmula mágica, ¿no? En el vínculo con tu hija. ¿Por qué elegí la escuela viva? Porque habiendo ya hecho tu propio camino, ¿no? Con estas herramientas, ¿por qué seguías eligiendo ir a un espacio, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? El acompañamiento siempre es rico y uso la palabra necesario porque para mí lo es. A mí es re necesario. Qué bueno. Bueno, hermosa, muchas gracias por abrirte a compartir, muy inspirador ahí tu trabajo siempre. Ojalá nos veamos prontito. Quiero seguir viendo cómo siguen ahí tus pasos con el juego y bueno, siempre ahí cerquita. Y bueno, abrazos a Oli. Gracias. Que ya cuando nos volvamos a encontrar. Ya me va a pasar. Qué bueno. Bueno, te mando un abrazo grande y gracias por esta compartida. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Adiós.